minutitos de retraso. Y nada, ya pasamos a daros la bienvenida a esta quinta conversación de bioética que pues un año más organiza la Fundación Jérôme Lejeune, a la que agradecemos pues la celebración de este encuentro. Por supuesto agradecemos a la Fundación Rafael del Pino que nos acoja pues en esta su casa, que estamos la verdad que súper bien, y por supuesto agradecemos a vosotros la asistencia, que os hayáis acercado hasta aquí, y como no, pues ya paso a agradecer a nuestros invitados, a los que hoy nos acompañan para conversar. Presento en primer lugar al profesor Joaquín de Irala, que es catedrático de Epidemiología de la Universidad de Navarra, investigador del proyecto Humanevite y padre de familia, casado, padre de familia. Así es, ¿no? Felizmente casado. Felizmente casado, puedes ir recalcando. Y a mi derecha tengo a Mónica López Barahona, que es presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune, directora del Centro de Estudios Biosanitarios, profesora de bioética de la Universidad Francisco de Vitoria y titular de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune. También bienvenida y muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. También todo correcto, ¿no? Todo correcto. También casada y madre de familia. También felizmente casada. Eso es. Pues bien, les explico un momento cómo va a ser la consecución del acto. Pues vamos a conversar directamente, un poco yo paso a hacer unas preguntitas y luego pues conversamos también con vosotros. Voy a tutearos, si no os importa, también a los invitados. Muy bien, pues entonces comenzamos hablando con el profesor Joaquín de Irala de este proyecto Humanevite que he mencionado al principio, pues bien, entre otras cosas porque celebramos esta quinta conversación a raíz de los 50 años que se cumplen de la publicación de la Humanevite, de esta encíclica maravillosa, y nos gustaría, profesor Joaquín, que nos hablaras de este proyecto, cuáles han sido las principales aportaciones, bueno, pues un poquito en qué consiste esto. Encantado. Bueno, este es un proyecto que lidera el profesor Gonzalo Herranz, que fue miembro ordinario de la Academia Pontificia por la Vida durante muchos años y como en un equipo donde hay personas que trabajan en historia de la medicina, conocedor de la gestación de la Humanevite, el estudio de documentos de esa época, de las comisiones papales, la mayoritaria, la minoritaria, de artículos en la literatura científica que ya en aquella época estaban debatiendo algunas cuestiones sobre la anticoncepción, y ver qué pasaba con estos artículos científicos y estudiar si los resultados de estos artículos científicos llegaban o no a las comisiones papales y al final al Papa, que tenía que tomar esa decisión. Pues bien, este proyecto, los resultados están en la página web, se pueden llegar a ella a través de la página web de la Fundación Jérôme Lejeune, y se ven cosas interesantes. Por ejemplo, se ve cómo hubo todo un intento de cambiar la definición del comienzo de la vida, cómo hubo presiones incluso desde las leyes, desde el derecho, para cambiar la aceptación de la anticoncepción artificial. La American College of Obstetrics and Gynecology cambia efectivamente la definición de comienzo de vida. Incluso un dato que es muy sorprendente, se silencia al Papa los estudios que hablaban del posible mecanismo post-fertilización de la anticoncepción oral. O sea, esto es muy interesante porque se ve que el Papa no recibió toda la información que sí estaban manejando los médicos. Bueno, pues al leer este proyecto uno va viendo pues las discusiones que había en esa época, ¿no? Un dato sorprendente que se ve es que la AMA, la American Medical Association, pasa en un año de estar en contra de que los médicos se ocupen de la anticoncepción a querer ocuparse de la anticoncepción en un año, sin debate, sin argumentos científicos, incluso en sesiones más o menos cerradas, donde las decisiones se dejaban
así como dadas y hechas, y eso es sorprendente. Y todo esto liderado por médicos que eran abiertamente católicos o que hablaban abiertamente de su catolicismo, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos de cuestiones que se van examinando siempre con literatura, con las citas pertinentes para que las personas puedan investigarlas más a fondo. Interesante, la verdad. Ahora vamos a pasar a Mónica. 50 años después de la Humanae Vitae, ¿cuál crees, Mónica, que ha sido lo más relevante de esta encíclica y si sigue estando de actualidad? Bueno, voy a empezar quizás respondiendo a la segunda parte de la pregunta. Yo creo que está absoluta y totalmente de actualidad la encíclica. Como mencionaba Joaquín, la encíclica se gesta en un momento en el que hay una crisis dentro de los propios católicos en relación a la cuestión de la anticoncepción. Y yo creo que esta cuestión es actualísima en el año 2018. Esa crisis sigue estando. Evidentemente, si no, España no tendría el índice de natalidad que tiene. Y creo que es totalmente pertinente el volver a leer la Humanae Vitae, porque asumo que todos en la sala la han leído, pero por si acaso no, tenemos unos ejemplares fuera. Y además es bien cortita. Es cortita, efectivamente. Entonces, de verdad, creo que es imprescindible, de verdad, volver a leer la Humanae Vitae en el año 2018 y en el contexto en el que nos encontramos en el año 2018. Y ver lo que la encíclica tuvo de profético y lo que la encíclica tiene de magistral y para aquellos que somos católicos de magisterial. Y como magisterio es evidente que nos tiene que importar en nuestra vida a los católicos, ¿no? Entonces, en este sentido creo que está verdaderamente muy actual. ¿Cuál es la máxima aportación? Bueno, es muy difícil resumir porque verdaderamente creo que es una encíclica magistral de una valentía espectacular por parte de San Pablo VI. Eso que no lo hemos dicho. Que, por cierto, dábamos por hecho, pero sí, acabamos de ser testigos de su beatificación. Creo que fue de una valentía excepcional porque en el propio seno de la Iglesia, y como ha comentado Joaquín, por las investigaciones que ahora van saliendo a la luz, él no lo tuvo fácil, ¿no? Y sin embargo dictó el magisterio en una dirección muy clara. Es verdad que Humanae Vitae se conoce sobre todo por lo que tiene en su contenido vinculado con la anticoncepción. Sin embargo, yo creo que a priori del contexto en el que esta cuestión se aborda es quizás la mayor riqueza de la encíclica, y es la grandeza de la transmisión de la vida en el seno del matrimonio, entendiendo esa transmisión de la vida como un don de Dios, o sea, como los hijos como don de Dios, y describiendo de una manera muy sencilla, pero de una manera verdaderamente impecable, lo que son las características del amor conyugal. A mí, los puntos en los que la encíclica define el amor conyugal como un amor humano, sensible y espiritual a la vez, un amor exclusivo, un amor total, un amor fiel y un amor fecundo, creo que son el contexto imprescindible para después entender por qué en ese marco la anticoncepción artificial no tiene cabida y la planificación natural responsable es la única alternativa. Entonces, a pesar de que Humanae Vitae, parece que hay una relación siempre biunívoca Humanae Vitae anticoncepción, creo que la riqueza de la definición del amor conyugal, si tengo que elegir algo de la encíclica, me quedaría con esto, porque es lo que pone en contexto lo demás. ¿Y por qué se ha entendido tan mal esta encíclica, Mónica? Bueno, ¿Se ha cogido tan mal o tan, no sé? Yo creo que tenemos que colocarnos en la época de 1968, el diseño de los primeros anticonceptivos orales, esa denominada revolución sexual,
ese feminismo exacerbado, una mezcla de todos estos ingredientes que llevan a entender un amor libre en el que necesariamente no puede ser un amor fecundo, porque no está en el contexto del matrimonio. Entonces, se tiende más hacia la parte unitiva, hacia la parte sensible, hacia la parte erótica de la relación sexual y no tanto hacia la parte unitiva y fecunda. Y en ese contexto, pues bueno, la humanae vitae se rechaza, claro. Y bueno, pues yo creo que quizás esta es una de las razones. Y como digo, en el seno de la propia Iglesia, en los laicos y en el clero. O sea, la humanae vitae acaba dirigiéndose claramente a los sacerdotes como una cuestión pastoral y a los obispos. Y el Papa los exhorta a los dos y a los hombres de ciencia, ¿no?, previamente, a que ejerzan lo que en el magisterio se está transmitiendo, cada uno desde su lugar. Hombres de ciencia, como vosotros, como Joaquín, te pregunto. Añadir alguna cosa. Ah, por supuesto. Sí, aquí estamos conversando, ¿eh? Sí. No, el tema de mal acogido es interesante. A mí me parece quizás crucial, porque efectivamente sí hubo una respuesta. Es decir, cuando uno ve las cosas que se han hecho desde entonces, pues uno tiene cierto grado de optimismo, ¿no? Toda la modernización de la planificación familiar natural, que hoy tiene eficacias que nada tienen que envidiar a la anticoncepción artificial. No sé si sabéis que el método más utilizado en España es el preservativo. La planificación familiar natural consigue eficacias 5 veces mejores que los preservativos. Esto es una cosa sorprendente. Todo el acompañamiento de matrimonios, asociaciones que se dedican a esto, modernos. O sea, hoy en día hay incluso en Estados Unidos un movimiento de apostolado de matrimonios a otros matrimonios, con todo este tema de la anticoncepción. O sea, ha habido un sector que ha respondido y que ha actuado. Pero es verdad que se puede hablar de mal acogido, ¿no? Y quizás los pastores, algunos pastores que han reaccionado o reaccionaron con pesimismo, ¿no?, y que no apoyaron suficientemente esto, ¿no? Todavía hoy hay pastores que todavía hacen declaraciones más acomplejadas que menos sobre esta cuestión. Y creo que esto obviamente no ha ayudado y ha hecho que todo este avance pues no ha podido siempre contrarrestar el empuje que tiene la anticoncepción artificial, la industria farmacéutica, con todos los medios que tienen, ¿no? Hay una parte que estamos estudiando ahora que es interesante y, bueno, entre nosotros, para entendernos, lo llamamos el binomio moralista-científico. O sea, ha habido, con nombres y apellidos, moralistas y científicos que han trabajado juntos, pero mal. Es decir, el moralista asumiendo cosas como científicas que realmente no lo eran, pero fiándose del todo del científico de turno con quien trabajaba y viceversa, ¿no? Y entonces hay ejemplos de binomios así que han estado actuando y perpetuando la incomprensión, por decirlo de alguna manera, de la encíclica. Yo creo que para entender bien la encíclica hay que también verla a la luz de todo lo que ha enseñado a posteriori San Juan Pablo II. O sea, es como... que básicamente la tradujo, ¿no? Sí, exactamente. Es como la guinda del pastel, es como la máxima labor pastoral que se ha hecho de la encíclica viene con Juan Pablo II y por eso es un pack
¿no?, que hay que ver en su conjunto, ¿no? O sea, que hay que leer la encíclica, pero hay que leer Familiaris Consortio después y toda la doctrina del cuerpo, todo a la vez. Sí, sí que es más gordito. Sí, es más gordito, pero sí, también merece la pena. Es un pack, ¿no? Y, por ejemplo, para que veáis que todavía hay cuestiones que se pueden ir trabajando, ahora estoy iniciando con un alumno de sexto de medicina un trabajo fin de grado que consiste en valorar los estudios de Pincus en aquella época, cuando hablaban de la eficacia de la píldora anticonceptiva, porque es muy interesante ver cómo publicaron estudios que no seguían los cánones metodológicos que eran vigentes ya en aquella época. O sea, por ejemplo, con usos inadecuados de controles o no uso de controles en los estudios, etcétera. Pero había tal euforia a favor de esto que se publicaban en cualquier caso, aunque no tenían que haber resistido, ¿no?, la revisión de pares, incluso con los criterios de aquella época. O sea, que ya no estoy hablando de aplicarles criterios de hoy en día, sino los criterios de aquella época. O sea que da para mucho el proyecto en este sentido. Y no olvidemos, hay un aspecto que a mí me parece especialmente interesante por mi trabajo actual, que es los jóvenes. O sea que no hay que pensar que solamente se ha hecho labor con matrimonios. Se ha hecho muchísimo bien y muchísimo trabajo con jóvenes preparándoles para el amor. Una educación sexual que sea preparación para el amor, en vez de una educación sexual que sea más bien zoológica, veterinaria, ¿no? Entonces, se ha hecho mucho trabajo en este sentido y, obviamente, se hubiese hecho mucho más o mucho mejor si hubiésemos contado con más apoyo desde el principio. Pero a pesar de eso, se ha hecho y se sigue haciendo. Seguimos hablando de esta encíclica y te pregunto, Joaquín, como médico y epidemiólogo, ¿cuáles han sido las consecuencias médicas de no haber profundizado y seguido esta propuesta que nos hace la Humanevite? Bueno, entonces, algunas consecuencias las he ido medio insinuando, ¿no? Pues consecuencias para el matrimonio, consecuencias a la hora de la educación de los jóvenes, el boom de la píldora anticonceptiva. Bueno, ahora se están viendo cosas interesantes. Por ejemplo, hay un trabajo que acaba de publicarse en el 2017 en el New England Journal of Medicine, que es una revista top. Si yo pudiera publicar 10 cositas ahí, probablemente me podría jubilar ya y seguir cobrando el sueldo entero. Quiero decir que, bueno, pues... entonces, hay un estudio hecho con toda la población femenina de Dinamarca en edad de reproducción, seguidas durante 24 años, un estudio longitudinal que ya muestra que el consumo actual, incluso comparado con no consumidoras, incluso comparado con consumidoras del pasado que ya no consumen, se asocia a cáncer de mama. O sea, se puede hablar de una asociación bastante clara y epidémica en este sentido, entre anticonceptivos orales y cáncer de mama. Hay otro estudio en JAMA Psychiatry, donde se ve la asociación con intentos de suicidio, depresión, etcétera. Hay otro estudio, hay estudios que asocian el consumo de la anticoncepción, de la píldora anticonceptiva, con cáncer de hígado, cáncer de cuello de útero, o sea, infarto, accidentes cerebrovasculares. O sea que hay estudios contundentes, grandes, bien diseñados, que están dando la luz ahora sobre cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto es una consecuencia directa de darle mucha fuerza a una alternativa que realmente no hubiese sido necesaria si se hubiese trabajado bien y mejor con, por ejemplo, la planificación familiar natural. Porque obviamente
una industria que está vendiendo un producto y si tiene que competir con una persona que en su tiempo libre, en una cafetería y en una hoja, pretende enseñar un método, claro, es que la lucha es feroz, ¿no? A pesar de eso, todo esto se ha modernizado y ahora incluso hay cursos de doctorado, se ha metido en las universidades. Yo, por ejemplo, tengo una asignatura que se llama Sexualidad Humana, donde los alumnos en el examen final tienen que interpretar una gráfica sintotérmica, sí o sí. O sea y además saben que la tienen que interpretar y desde luego no puedes aprobar el examen sin interpretarlo. O sea que se ha avanzado mucho, pero ha sido duro. Oye, qué asignatura tan interesante, ¿no? Sí. Fue la superventa en la universidad. Teníamos 700 solicitudes para 200 plazas. O sea Luego en el cursillo prematrimonial ya pueden decir, ya sé interpretar. Pues precisamente de este tema quiero hablar con Mónica. A ver, se me está cayendo esto por aquí. Que la encíclica Humanae Vitae pues nos da una respuesta clara, que son los métodos naturales. Háblanos de estos métodos y de recientes investigaciones como la naprotecnología. He dicho bien, ¿no? Naprotecnología. Sí, lo has dicho muy bien. Bueno, un poquito ya ha mencionado Joaquín y efectivamente es así. Esa exhortación que la encíclica hace a los hombres de ciencia, ha habido muchos lugares en los que se ha cogido el testigo y se ha profundizado en el estudio sobre todo de lo que es el ciclo femenino y de lo que es el conjunto de los métodos naturales, ¿no? Y hemos pasado del tan criticado gino a métodos que realmente tienen una eficacia equivalente o superior a la anticoncepción artificial. Una combinación del método sintotérmico al que aludía Joaquín, el método Billings, el método Creighton, una síntesis de todos ellos y sobre todo un seguimiento individualizado del ciclo de la mujer y del seguimiento de este ciclo en el seno del matrimonio es lo que verdaderamente es la clave del éxito de la planificación familiar natural. De nuevo, en el contexto del amor conyugal, como lo plantea San Pablo VI en la Humanae Vitae. Es decir, la cuestión de la planificación es una cuestión de los dos, del varón y de la mujer. Por tanto, es una cuestión en la que, primero, tiene necesariamente que haber una comunicación entre ambos. Y una comunicación entre ambos que permite que el varón conozca y comparta el ciclo de la mujer. Y sin esa comunicación, pues no es la situación ideal, evidentemente. Esa comunicación lleva a una responsabilidad compartida. A una responsabilidad compartida de cuál es el momento fértil del ciclo, cuál es el momento que no es fértil del ciclo. Y por tanto a un dominio de sí. En el momento fértil del ciclo, si la decisión tomada por razones sustentadas a las que alude la Humanae Vitae, que pueden ser médicas, económicas, sociales, una mezcla de todas ellas, etcétera. Bueno, van a releer la Humanae Vitae, no las vamos a mencionar aquí, pero por las razones que en conciencia los esposos consideran que deben aplicar durante el periodo fértil de la mujer, hay una abstinencia. Hay una abstinencia en un dominio de sí que está acordado, respetado y querido por los dos. Por los dos. Y también hay una apertura a la fecundidad y desde luego nunca hay una ruptura, nunca hay una disrupción entre lo unitivo y lo fecundo. Esas son las claves de éxito de la planificación natural. Claro, nada tiene que ver con una anticoncepción artificial, en la que, como también se menciona en la encíclica, necesariamente se abre la puerta a la infidelidad, en la que necesariamente se abre la puerta a la utilización de la mujer, en la que necesariamente se abre la puerta a cuestiones de las que estamos siendo testigos y de las que hemos sido testigos, ¿no? La promiscuidad, etc. Entonces, esas son las claves de la planificación natural, desde el contexto del amor conyugal, como lo define la encíclica. La naprotecnología
es la otra cara de la moneda. Naprotecnología no es ni siquiera un acrónimo, pero viene de inglés de Natural Procreation Technology y comienza a estudiarse muy de la mano del método Creighton, muy de la mano nuevamente del ciclo femenino, fundamentalmente por el Dr. Hilgers en Nebraska y por el Dr. Stanford en Utah, pero también otros, Boyle y otros médicos, sobre todo, cómo el conocimiento del ciclo femenino puede ser la clave para buscar el embarazo en aquellos matrimonios en los que existe dificultad para tener descendencia. Y efectivamente la aplicación de la naprotecnología, de nuevo, nos muestra unas tasas de éxito de gestación con nacimiento a término superiores a las tasas que tenemos por las técnicas de fecundación in vitro, que no hemos de olvidar que, uno, aunque se incluyen como terapia, no lo son, puesto que no curan la infertilidad de nadie, son técnicas. La persona que es infértil continúa siendo infértil aunque consiga tener descendencia. Entonces, son técnicas. Naprotecnología habla de técnica, pero no habla de terapia. Y, por supuesto, al hacer la comparación necesaria entre lo que es fecundación in vitro y lo que es naprotecnología, vemos que no hay utilización de embriones, no hay congelación de embriones, no hay la necesidad de generar una media de 15 o 16 embriones para que uno finalmente nazca. No hay la posibilidad de donación de semen, donación de óvulos, bancos de semen, bancos de óvulos, gestación subrogada, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa puerta, todas esas puertas que abre la fecundación in vitro con una eficacia verdaderamente baja, o sea, con una eficacia que recoge la Sociedad Española de Fertilidad, es decir, no está en ninguna página del Vaticano, que ronda el 20%, unas tasas de eficacia verdaderamente bajas, con todas las implicaciones que tiene, tanto para la mujer, por la hiperestimulación ovárica a la que se somete, como para la descendencia, en más de 100 y pico publicaciones en las que ya se recogen determinadas alteraciones en niños generados por fecundación in vitro. La naprotecnología, con una eficacia mayor, permite y procura y promueve de nuevo el amor conyugal como se define en Humanevite, no pone en riesgo la vida de ningún embrión y utiliza los canales establecidos por la ley natural para procurar la descendencia atendiendo a los momentos fértiles de la mujer. Entonces, bueno, yo aprovecho para decir que la naprotecnología no es algo exclusivo de Estados Unidos, que hay distintos lugares. Eso iba a preguntarte, ¿cómo se puede acceder a pues ella? En España hay distintos lugares donde hay médicos que lo están llevando a cabo, pero recientemente, y no veo en la sala a la persona que lo ha impulsado, pero recientemente se ha creado una plataforma que se llama Fertilitas, una página web en la que uno puede entrar y puede buscar la ayuda necesaria en el lugar necesario y la asesoría necesaria. Fertilitas. Recordamos. Fenomenal. ¿Me permites? Por supuesto. Un comentario. Por supuestísimo. Recordar lo profundamente ecológica que es esta enseñanza. En definitiva, impulsa a mostrar a los jóvenes la belleza de la fertilidad humana, para que se sorprendan ante la belleza de la fertilidad humana y que así quieran cuidarla, ¿no? Esto es la experiencia que nosotros tenemos en la universidad enseñando esto a los universitarios. No os podéis imaginar, cada año que hacemos evaluaciones anónimas, reacciones de universitarios enfadados que dicen: estoy enfadado, enfadada. ¿Por qué nadie me ha hablado de esto antes? Tengo 20 y tantos años, me parece impresentable enterarme de esto ahora, etcétera, etcétera. O sea, es muy llamativo, ¿no? Porque en el fondo lo que hay aquí es una pedagogía para reconocer su fertilidad, es reconocimiento de la fertilidad, que puedes o no usar a posteriori este conocimiento para espaciar o no nacimientos, pero de entrada
reconocer tu fertilidad y ver lo bella que es, ya tiene un beneficio. Con eso ya solo merece la pena descubrir que el cuerpo humano es perfecto. Claro. Y yo suelo decir que, ahora no hay tiempo, pero suelo decir que no solamente la biología de la mujer es pro-maternidad, porque hay una tendencia a presentar a la biología femenina como pro-maternidad. La biología masculina es pro-paternidad, claramente. Y si hay tiempo, luego ahondamos en algún detalle. Ay, pues sí. Venga. Digno de derramar una lágrima de emoción. Ay, no me digas, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? No, venga, brevemente, explícalo. Yo creo que sí, que además lo explica muy bien. Sí. Bueno, no nos vamos a quedar con las ganas aquí, hombre. Es que a mí siempre me ha llamado la atención cómo en los libros de biología de los chavales en el colegio es en plan la maternidad, el útero, el embarazo, qué bonito, la evolución del embarazo, todo muy bonito. Y luego llegan al varón y testículo, espermatozoides, página siguiente. Un momento, ¿no? Porque uno lo puede explicar de una manera u otra, ¿no? Y entonces cuando tú ves que el varón debajo de la próstata tiene 2 glándulas, que fabrica una secreción, que su función es limpiar la vía urinaria, por si acaso a continuación vinieran espermatozoides, porque la vía urinaria es ácida, se morirían los espermatozoides, y yo digo, ver cómo esa fisiología lo que está es preparando la vía para que si después pasan espermatozoides, es como que el varón sobrevivir, está entregando esos espermatozoides vivos, ¿no? Eso merece derramar una lágrima de emoción. O sea, ver cómo la fisiología del varón es absolutamente pro-paternidad. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Joaquín, y me encanta cómo lo explicas, pero como mujer tengo que decir que la belleza del óvulo, la elegancia del óvulo como la célula más alucinante de la especie humana, ese giro majestuoso en la trompa de Falopio esperando la llegada del espermatozoide triunfador, que van un poco como locos todos dándose trompazos contra todo lo que pueden hasta que finalmente uno llega a fecundar, es también digna de ser considerada. Entonces, con esto quiero decir que es verdad que es una célula espectacular, también es la célula más complicada, ¿no? Y que la reproducción te muestra un poco cómo es la vida misma, ¿no? Qué duda cabe que esto nos lleva, ¿no?, a concluir. Joaquín explica su parte de paternidad, yo explico la mía de maternidad. A concluir que varón y mujer somos complementarios, distintos gracias a Dios. Distintos gracias a Dios. No, estos ministerios de igualdad a mí, permítanme, que es que me ponen muy nerviosa, porque es que no somos iguales, afortunadamente. Somos distintos, somos complementarios, y esa complementariedad llega al culmen de la belleza cuando se produce ese acto unitivo que puede trascender en el amor fecundo que se manifiesta en los hijos, ¿no? Pues muy bien explicado, la verdad. Ahora, aquí paramos un momento las preguntas que yo tenía así un poco ya teníamos preparadas, y ahora ya pues abrimos el debate y la conversación pues con todos los que estáis aquí. Y nada, pues adelante. ¿Alguna cuestión, sugerencia? Bueno, preguntas sobre todo, preguntas directas, claras, y respuestas también concisas, breves, porque cuantas más hagamos, pues mejor, si os parece. Bien. ¿Vale? Así que nada, simplemente levantan la mano y Elena les pasa el micrófono. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las 2 intervenciones que han estado fenomenal. Y ahora que justo estabais en un contexto que nos estabais mostrando la belleza de lo que es la complementariedad entre el hombre y la mujer, cómo los 2 cuerpos están destinados a eso, a mí una duda que me surge a veces cuando oigo cómo se habla de la Evangelium Vitae, de la Humanae Vitae, es que hay veces que efectivamente se hace, digamos, una interpretación, vamos a llamar ortodoxa, porque esa persona interpreta que la anticoncepción artificial no es lícita moralmente, pero muchas veces acabamos convirtiendo la Humanae Vitae en, bueno, nos ha permitido un sistema de planificación natural, pero que en el fondo nos olvidamos de toda esta belleza
que tiene la apertura a la vida, y nos olvidamos muchas veces de que la encíclica nos presupone o nos plantea que hay que estar siempre en un presupuesto de apertura a la vida. Es decir, que la licitud o no de la anticoncepción no es solo cuestión de que sea artificial o natural, sino que el utilizar los métodos naturales tiene un contexto, ¿no? No sé si podéis abundar un poco en esta cuestión. Sí, sí, pues paso la palabra al que quiera empezar. Tú eres nuestro invitado de honor, yo sí solo intervengo. Sí, y quienes trabajamos en este terreno siempre tenemos que tener eso en mente, porque si no, puede parecer que estás hablando de, entre comillas, la anticoncepción católica. O sea, y además, eso puede dificultar la comprensión de, por ejemplo, la diferencia entre una cosa y otra, etcétera, cuando hablas a gente joven. Entonces, siempre que hablamos de esto, hacemos hincapié en que tiene que ser el método adecuado, pero también tiene que haber las intenciones, la antropología adecuada. No nos engañemos, es decir, hay personas que pueden usar la planificación familiar natural, quedarse embarazadas y abortar. O sea, esto es una realidad que se ha dado. ¿Por qué? Porque están utilizando el método natural por pura ecología. O sea, quiero decir, no con la antropología de la sexualidad matrimonial que hay detrás. Entonces, y esto es uno de los retos, quizás también es una explicación de por qué se ha avanzado más lentamente que la anticoncepción artificial, que consiste en vender algo en una farmacia. Eso es más fácil. En cambio, la labor nuestra es educativa. Y quien dice educación, dice más complejidad. Hay que tener pedagogía, hay que saber cómo transmitirlo. Es un reto. Y entonces, las asociaciones que se dedican a esto, mayoritariamente tienen esta antropología en mente. Y tienen a gente trabajando y haciendo la pedagogía de esta antropología. Pero es verdad que también existen asociaciones de métodos naturales que no tienen esta antropología en mente. Bueno, pues esto hay que saberlo, hay que saberlo. Pero efectivamente tiene que ir a la par y eso es un reto, porque no es fácil hacerlo bien. Bueno, vamos a dar paso a otra pregunta, si no luego comento una cosa. Pues, ¿alguna pregunta más del público? Aquí una mano. Pero vamos, 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, solo una breve anécdota. El óvulo. Bueno, es que el óvulo... En fin. Sí, buenas tardes. Ha sido genial veros hablar de estas dos células. Somos así. Adelante, adelante. Sí, que me parece muy bien el enfoque que dabais, y Jokins especialmente, ¿no? De que se ha avanzado, de que hay ahora una difusión, pero por otro lado, los datos nos dicen, yo creo, que la penetración de un planteamiento totalmente distinto al que planteamos aquí existe, ¿no? Y es mayoritario, está metido en los medios de comunicación, en las series de televisión, el inicio de las relaciones sexuales cada vez baja más la edad, o sea, tenemos mucha labor por delante, ¿no? ¿Cómo afrontar esta batalla cultural con los medios que también has dicho que son desproporcionados muchas veces, ¿no? Frente a toda una industria cultural, etcétera, ¿no? Bueno, yo suelo decir que, bueno, no lo digo yo, la verdad es que no me acuerdo si era Juan Pablo II o Benedicto XVI, pero decían algo que a mí me ayudaba mucho. Me decían que si tú miras la globalidad, tienes el peligro de ver lo mal que está todo, de desanimarte, y eso te puede paralizar. Y es verdad, es lo típico que dices, el hambre en el mundo es tremendo. Yo, con dar 5 euros, no voy a hacer nada.
con lo cual no hago nada, te quedas paralizado. Entonces, creo que hay que ver la globalidad, porque hay que vivir en la realidad. Pero luego, decía el Papa, hay que centrarse cada uno en hacer lo mejor posible lo que está haciendo en su lugar, ¿no? Yo, como profesor universitario, veo lo siguiente. Veo, y es mi explicación de pobre médico, de la ley natural. Aquí habrá muchos filósofos, no me voy a ni atrever a meterme en ese terreno. Pero, ¿qué es la mayor prueba para mí de la ley natural? Que tú hablas de ciertas cosas a jóvenes, que hay en el aula jóvenes que no son creyentes, no estoy hablando de... Y que de repente te viene un joven a tu despacho y te dice, la verdad es que me ha gustado lo que ha dicho y quiero que me ayude a reconquistar mi virginidad. No es creyente, ¿eh? O sea, él no dice, no, quiero dejar de pecar. No, no, no. Pero se le hace atractivo ese mensaje. ¿Por qué? Su corazón está diseñado para que eso se le haga atractivo. Entonces, lo que quiero decir es que lo que nosotros proponemos, en el fondo, la gente lo puede entender bien, porque todos estamos diseñados para que eso nos atraiga. Entonces, tenemos que presentar estas cosas con positividad, con seguridad. No vamos a estar en superventas necesariamente, pero fíjate, con una persona a quien le cambias la vida, esa persona tiene un valor de eternidad, es como infinito. O sea, esto no va a peso de a cuántas gentes han convencido los otros, a cuántos nosotros, sí, somos minoritarios, pero con uno que acompañes bien, ese tiene valor eterno, infinito. Entonces, yo me quedo con eso, con esas historias, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? A mí, bueno, yo tengo en mi tablón, en mi despacho, tengo emails de mis alumnos. Lo llamo el tablón de la autoestima. Es decir, tablón motivador. Cuando estoy triste, ¿qué hago? Me miro el tablón y empiezo a leer los mails. Entonces, claro, cuando un joven te dice, me has cambiado la vida, pues me quedo. Igual dices, pues te conformas con poco. Pues, puede ser, pero por lo menos no entro en depresión. O sea, me quedo contento. Qué regalo para un docente, la verdad. Sí, yo quisiera comentar también que efectivamente creo que la batalla hay que darla en todos los niveles y en todos los ámbitos, ¿no? En la familia, los padres somos los primeros y últimos responsables de la educación de nuestros hijos. Por tanto, es necesario en familia abordar estas cuestiones, es necesario abordarlo en los colegios, es necesario abordarlo en la universidad. Y tenemos que entrar en todos los frentes, porque efectivamente lo que se está escuchando en las series, en los medios de comunicación, en las redes sociales, mayoritariamente es otro mensaje. Entonces yo creo que tenemos que tratar de transmitir este mensaje en todos los ámbitos. Y qué duda cabe, yo también, o sea, como profesora tengo que decir que comparto 100% contigo esos alumnos que un día vienen y te dicen lo que acabas de decir, no sé, me ha hecho no abortar, me ha hecho tomar la decisión de... Yo recuerdo una madre de una compañera de mis hijas del colegio que esperando en preescolar para recogerlas vino y me preguntó, Mónica, ¿la Iglesia es favorable o desfavorable a la fecundación in vitro? Le dije, desfavorable, pero te lo explico. No tengo tiempo, voy a recoger a tal. Y al cabo de los años había adoptado una niña y me dijo, ¿te acuerdas aquella pregunta que te hice? O sea, a veces una respuesta así puede verdaderamente cambiar la dirección, ¿no? de una decisión. Son cuestiones que... Y otras veces has estado
meses diciendo por qué no es una buena idea entrar en fecundación in vitro y lamentablemente entran, ¿no? Entonces, bueno, no hay que desfallecer. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? De repente te sorprenden y te dicen, he decidido quitarme el DIU. De repente una alumna te dice, gracias a su clase he decidido dejar a mi novio. Claro. Y luego va el novio. El novio seguro que te lo agradece. En ese momento espero no encontrarme con el novio. Pero son realidades. Sí, sí, oye, de verdad, me parecen muy interesantes vuestras clases, ¿eh? ¿Teníamos más preguntas? Sí, sí. Muchas gracias, a los dos y a los tres. Bueno, nada, un comentario y luego pequeñinas preguntas que me han surgido. Soy médico oncólogo, pero todos estos temas, bueno, como médico, como persona y como católica, me interesan un montón. Y ha contado sobre todo, Joaquín, el proyecto que estáis haciendo en la universidad o que ha hecho don Gonzalo Ranz, que fue profesor mío, pero de otra asignatura, la última vez que dio, porque ya se jubiló. Me ha hecho mucha ilusión oírlo. Todo este estudio histórico crítico que ha hecho sobre el momento en que se gestó todo el movimiento de anticoncepción, por qué respondió la Iglesia con la Humanae Vitae y luego lo que pasó, lo mal que se aceptó, porque yo me sigo encontrando gente, sobre todo gente, no de jóvenes, gente de esa edad de los 60 que estaba esperando. Me gusta que me puntúes como no de jóvenes. No, porque es el que más has hablado, por si nota que eres profesor universitario. No por ser yo joven. Perdón. No, son más jóvenes ellas. Yo no sabía nada de esto. Lo oí una vez, bueno, sobre todo lo he visto en la página web de la Fundación Jérôme Lejeune, poder entrar en los artículos que ha escrito este profesor, que realmente es un maestro, un genio, que a veces pasan en la historia y hay que aprovechar, y que encima es súper generoso con su conocimiento. O sea, todo ese estudio, yo me había leído la Humanae Vitae, porque como médico me interesa en su momento, siendo muy jovencita, y cuando me he leído esto, me he quedado impresionada. Lo habéis dicho, pero quiero insistir, merece la pena que lo leáis. Antes de cada capítulo, son como 13 capítulos. El hecho es que va a seguir investigando, porque no tiene muchas cosas son secretas, no tiene acceso. Me ha impresionado. Bueno, primero hay que situar la Humanae Vitae. ¿Por qué se acogió mal? Porque se gestó en un momento que lo explica muy bien don Gonzalo Ranz, que para mí era desconocido, porque yo nací en el 67, con lo cual a mí me ha venido dado todo esto. Pero me encuentro con gente que era madre, no voy a decir mis padres, pero y dice, todos esperábamos como agua de mayo lo que iba a decir Pablo VI. Vaya chafada. Se quedó todo el mundo chafado porque decía, ¿pero por qué? Bueno, yo lo veo, era una situación de posguerra, cuando se empezó a gestar, porque no fue en los 60, se empezó antes, en los 30, había las familias cristianas o cualquier familia normal, quiero decir que respetara la vida, que es un bien natural, se casaban, tenían hijos, y ¿qué pasa? Que se tenían muchos hijos. Antes había más familias numerosas, la gente era más generosa y no conocía los métodos de control de natalidad, pero tampoco los que acepta la Iglesia o los que son correctos, ¿no? Porque eso era, vamos, o sea, uno se casaba y tenía hijos, y si no los tenía, no los tenía, y si venían cuatro, y si no venían 8, pero nadie tenía dinero para educarlos, para tal. De ahí surgió, o sea, todo el mundo estaba agobiado porque no podía ser padre responsable, que eso hablaba muy bonito San Juan Pablo II, y también, no sé si Pablo VI ya lo comentó, ¿no? La paternidad responsable, porque es eso, para que un matrimonio, un hombre y una mujer, se pongan de acuerdo para hacer los métodos naturales, porque quien hace una paternidad responsable, bueno, esto es otro tema largo. Me ha impresionado, de todas formas, por decirlo a la gente, como médico y como también científico, lo mal que se hicieron los estudios, o sea, lo de falta de consentimiento informado, usar discapacitados, hacerlos en países como Costa Rica, luego, y si encima se te salían malos resultados, publicarlos, que no hubiera un control. Bueno, impresionante. Merece la pena porque te quedas impresionado. Pero es que encima, parte de esa gente que estaba en el comité, la llamaban católica, a las mujeres
jaula de Jaulas. mujeres ovulatorias, o sea, como si fueran ratas, o sea, cuando hacían estudios. No nos sale, necesitamos más tremendo, ovocitos. ¿no? Monta una jaula de mujeres Sí. ovulantes. Sí, Me sí. quedé impresionada. Sí, sí. Y esto, Madre mía. gente que luego eso repercutía en los que estaban en la comisión papal para notificar a Pablo VI. Lo que me impresiona, y voy ahí, ¿cómo Pablo VI? Porque no le daban la información correcta. Nadie se atrevió a hacer ensayos sobre las consecuencias de los anticonceptivos, que yo las he visto, y los has comentado tú, cáncer de mama, accidentes cerebrovasculares y muchas otras cosas, trastornos hormonales, de todo. Y además, y que se han visto, y que ahora hay tropecientos estudios, aparte del New England, vamos, hay tropecientos, y serios y bien hechos. También es cierto que la ética o los comités de ética de cada investigación en aquellas épocas no existían, ¿no? Pero vamos, es un mal hacer, es un mal hacer. Bueno, ¿cómo Pablo VI pudo ser tan magistral y tan profético? Porque no le pasaron bien la información. Y digo, será el Espíritu Santo, porque no Sin lo duda. entiendo. No Sin lo entiendo, duda, porque sin don duda. Gonzalo Herrán, después de ese estudio, Sí, sí. cuenta, ¿no? Y claro, el pobre hombre, o sea, eso, y encima todo el mundo le aceptó mal y sigue aceptándolo mal. Y se ha quedado con esa coletilla, el Papa de la Humane Vitae, que nos dejó planchados y nos cortó Tenemos las alas. muy poquito tiempo, vamos a la Bueno, pregunta, si puede que ser. supongo que diríais como yo, que sería el Espíritu Santo y que era Papa, ¿no? Porque no lo entiendo. No habéis hablado mucho, pero no da para hoy, porque también en todo eso, el lío que tenía la gente, y que no sé si lo sigue teniendo ahora, sobre el preembrión y el embrión. O sea, cómo se definió que el embrión es desde la fecundación, ¿no? Y ahí tenían un cacao mental, y si no, hacían un poco la vista gorda, ¿no? No sé si hoy día eso sigue. Bueno, esas definiciones siguen así. Sí, lamentablemente nuestra legislación incorpora el término preembrión, por ejemplo, en la ley de investigación biomédica y en la ley de reproducción humana asistida. El término preembrión se acuña en el Comité Warnock, en Reino Unido, para justificar intervenciones sobre el embrión de menos de 14 días que no les sean favorables. Y en la definición de preembrión que el Comité Warnock acuña, se dice embrión de menos de 14 días de vida. Este término inventado, preembrión, lo que hay antes del embrión son los gametos, el óvulo y el espermatozoide, y el embrión de menos de 14 días de vida se llama embrión preimplantatorio, hasta que finaliza la implantación entre la ventana temporal del día séptimo posfecundación y el 14º. Dos miembros del Comité Warnock, independientemente, Anne McLaren, embrióloga, y el doctor Davis, inmediatamente después de acuñar este término y del revuelo que esto suscitó en la comunidad científica, publicaron Anne McLaren en unas actas de un congreso de CIBA que el término preembrión se había acuñado por razones ajenas a la comunidad científica y para polarizar la discusión ética, y está así publicado por ella. Y en Nature Davis indica lo mismo, que el término preembrión no obedece a un conjunto celular que haya que definir, porque la embriología lo tiene claramente definido. A pesar de esto, nuestra legislación en su articulado lo incorpora. Y les puedo asegurar que no por ausencia de información respecto a esto que acabo de comentar, porque me consta que cuando se legisló en la Ley de Reproducción Humana Asistida que tenemos hoy vigente y la Ley de Investigación Biomédica, esta documentación llegó a manos de los ministros que estaban legislando. ¿Pensáis que con todo el tiempo que ha pasado, desde los 60 a ahora, que se saben todas las consecuencias de los anticonceptivos, que a veces no se cuentan, de la fecundación in vitro, etcétera, a mí me da la impresión que la encíclica sigue plenamente vigente, y creo que además seguirá, salvo que haya más métodos naturales, aparte de los de la temperatura, lo que has tú comentado, que yo no lo termino de ver así ejemplificado, o sea, que la nanoprotecnología, ¿no? Pero os da también la impresión de que esto es profético para siempre. Sí. Sí, la ley natural estará siempre vigente, sí, esperemos. ¿Alguna pregunta más? Si no... vale. Digo, porque yo también tengo algunas, pero veo que hay...
Hola, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por este diálogo, porque esto más que una conferencia es una charla entre amigos, ¿no? Yo, por ser muy breve, quisiera preguntar dos cosas simplemente. La primera es si hay datos, porque está claro que esta separación del acto conyugal unitivo y fecundo o procreativo pues provoca un daño al matrimonio, al amor, a la fidelidad. Pero hay datos de que aquellos matrimonios que utilizan métodos anticonceptivos artificiales, hay mayor índice de separaciones, de divorcios, de infidelidades, ahora que en general pues hay un porcentaje, por desgracia, de divorcios tremendamente alto. Y la otra pregunta, por ya decir las dos y dejar participar, es, yo no sé si lo he leído o me lo he imaginado o lo he intuido, ¿ha habido algún movimiento, y esto es curiosidad? El Espíritu Santo también. Efectivamente. ¿Ha habido algún movimiento, y esto es casi curiosidad, cotilla, entre comillas, de intentar reescribir al cabo de 50 años la Humanae Vitae con el sentido de adaptarla a los tiempos modernos? ¿Ha habido alguna intención en este aspecto? Porque he leído alguna cosa, pero no muy fiable. Muchas gracias. Quizás voy a contestar a la primera. Lo sabía. Que es la más fácil. Lo sabía. No sé. Mi especialidad es epidemiología, que no es el estudio de las epidemias. Epidemiología es metodología de la investigación. Es un poco ver la calidad de los estudios, etc. No soy consciente de un estudio bien diseñado que demuestre esto, porque es complicado. ¿La complicación cuál es? Que de entrada unas personas eligen un método y eligen otro. Es como si fuera un sesgo de selección. Entonces, determinar que es el método el que hace ese efecto beneficioso o malo, o es ya lo que hay antes en esa persona que elige, es complicado. ¿Qué habría que hacer? Habría que aleatorizar, claro, a un matrimonio, a un método o a otro, y ver y tal. Esto es complicado. Ahora, hemos iniciado en la universidad un estudio que se llama AMAR, pero AMAR es el acrónimo de Antecedents of Marital Adjustment Research. ¿Qué es? Son jóvenes que entran en el estudio antes de casarse y les seguimos durante muchos años. Vamos, es que esto pueden ser 25 años. Y se trata de ver qué situaciones iniciales y durante el matrimonio determinan mayor o menor éxito matrimonial. Quizás, bueno, es un estudio complejo, es complicado de hacer. Quizás de un estudio así podríamos tener algún dato en este sentido. Pero de momento yo no soy consciente de que exista esto así, de bien diseñado. Quería hacer una pregunta. Sí, es que Joaquín es mi amigo y por eso me deja la respuesta más complicada, que es la segunda parte. A ver, yo te puedo decir que efectivamente yo también he oído que existen algunos grupos de trabajo que tratan de buscar una relectura de Humanae Vitae o una especie de justificación de por qué Pablo VI escribe esta encíclica a pesar de los datos que se le estaban mostrando en contra y tal. Yo creo que si uno lee la primera parte de la Humanae Vitae, el Papa explica, San Pablo VI explica por qué está escribiendo la Humanae Vitae y reconoce que tiene presiones para no escribir en esa dirección. Y esto está firmado por San Pablo VI, por tanto creo que tiene una solvente credibilidad. Y luego, bueno, vivimos en un momento en el seno de la Iglesia, he comenzado por decir en mi primera intervención, cuando menos convulso, pero mirad, llamemos a las cosas por su nombre. En el punto 68 de Amoris Laetitia, el Papa Francisco hace una referencia explícita a Humanae Vitae y favorable. Yo invito a que esto se revise también y se tenga en cuenta. Pues ha quedado claro. Quizás
quizás pueda añadir algo. Vamos. Atrévete. Sería lo siguiente. Puede haber gente que diga, bueno, eso es muy bonito, no vamos a tocarlo porque es bonito y está bien y estamos de acuerdo, pero en la práctica no es posible aplicarlo y por lo tanto hay gente a quienes hay que darles otras cosas. Esto puede estar circulando. Sí. Circula como cíclicamente esta manera de pensar. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque nosotros toda la vida hemos acompañado a los matrimonios en sus situaciones concretas. Hay situaciones médicas concretas, problemas concretos. Pero lo que haces es acompañarles, ¿para qué? Para que puedan seguir Humane Vitae. No se trata de manera condescendiente decir, ah, no, tú no entras en el grupo que puede beneficiarse de Humane Vitae. Por lo tanto, tú vas a utilizar anticoncepción artificial, etc. Entonces, hay que distinguir esto, yo creo. O sea, el acompañamiento real es acompañar a los matrimonios desde donde parten con sus problemas y su realidad. ¿Para qué? Para que alcancen ese objetivo. Que eso es distinto que decir, ese es el objetivo, pero tú no puedes. Por lo tanto, tú te vas por ahí. Yo no me he encontrado nunca con una situación donde he tenido que hacer eso. Entonces, hay gente que lo dice en teoría, pero en la práctica del acompañamiento a mí no me ha hecho falta eso. Entonces, a veces las gentes que dicen eso no han trabajado con matrimonios con ese objetivo. Y es muy fácil, en teoría, decir, no, pero es que hay casos... A ver, ¿pero de qué caso habla usted? Dígame el caso. Y yo ese caso lo voy a examinar médicamente y le diré si hay caso o no hay caso. Pero claro, cuando declaras así en público, ¿hay casos donde no se puede aplicar? Bueno, ¿de qué casos? Hay que concretar, porque si no, crea una especie de pesimismo. Ah, es verdad, hay casos... Crea pesimismo, ¿no? Entonces hay que concretar. Y además, es que Humane Vitae explícitamente menciona aquellas situaciones en las que la terapia puede llegar a impedir temporal o permanentemente la planificación natural. Y lo recoge la propia encíclica. O sea, no dio puntada sin hilo. De verdad, no tiene desperdicio. Relean la encíclica. Cuña publicitaria. Sí, sí. No, di que sí. Bueno. Teníamos allí una pregunta. Bueno, muchas gracias a los dos por la claridad y brillante de todo lo que habéis dicho. Y dado que ambos, Mónica y Joaquín, sois miembros de la Pontificia Academia para la Vida, instituida se me por olvidó San Juan decirlo Pablo antes, II, efectivamente. instituida por San Juan Pablo II, pues me gustaría saber brevemente qué trabajos hacéis, digamos qué reuniones tenéis y la trascendencia que vuestra labor o la de la Academia tiene fuera del orbe católico, dado que, en fin, la Humane Vitae está también dirigida a todas las personas de buena voluntad. Y luego otra cosa que creo que nació no hace mucho, una especie de academia análoga en el seno también de los católicos, me parece que, no sé, promovida por un filósofo, es Seifert o algo, que es bastante solvente. Y bueno, pues esa es la pregunta. Mónica es mi jefa en la academia porque está en el comité ejecutivo, con lo cual le dejo las preguntas. Le decía Santa Teresa al Señor, con amigos como tú, no me hacen falta enemigos. Bueno, a ver, la Academia Pontificia para la Vida se crea por San Juan Pablo II a instancias de la petición de un laico, concretamente de Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune le dice a San Juan Pablo II en un encuentro que tienen en la Academia de Ciencias que las cuestiones de la vida en sus momentos más vulnerables requieren una academia. Y bueno, pues a San Juan Pablo II esto es como decirle a una rana salta, ¿no? Dijo, vamos a hacer la academia y tú vas a ser el presidente. Entonces, Jérôme Lejeune fue el primer presidente de la Academia Pontificia de la Vida y lamentablemente 3 meses después falleció y luego la academia
continuó hasta que en la reforma de la curia que ha cometido el Papa Francisco, la Academia se disolvió para volver a constituirse. Algunos de los miembros que ya estábamos fuimos renovados y otros no. Y entraron nuevos miembros. Entonces, en el contexto actual de la Academia, lo que hacemos es tener una asamblea general una vez al año en la que se aborda un tema que a veces históricamente venía propuesto por Secretaría de Estado o por una inquietud puntual del Papa en ese momento. Yo recuerdo en la previa historia de la Academia, por ejemplo, tú y yo que no estabas ahí todavía, me parece, como por petición de San Juan Pablo II desde la Academia se trataron cuestiones que luego fueron parte de Dignitas Personae, ¿no? De la Instrucción Vaticana Dignitas Personae, y eso, bueno, pues es un privilegiazo, ¿no? Poder trabajar en este contexto. Y actualmente, salvo instrucciones directas de Secretaría de Estado del propio Papa sobre reflexiones sobre una cuestión puntual, pues se escogen temas que puedan tener interés en el contexto de la vida. Entonces, el próximo tema de la siguiente asamblea que tenemos en febrero va a ser la roboética, la influencia de la robotización y sus implicaciones éticas, y está definido también el de la siguiente asamblea, que será inteligencia artificial. Además, en la Academia se han constituido unos grupos de trabajo liderados por distintos miembros de la Academia, uno sobre bioética global, del que formas parte, ¿no? Otro sobre edición génica, del que formo parte, otro sobre roboética, neurociencia y tal. Joaquín, échame una mano, que se me olvida el de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, y ahí, ¿no? Y hasta ahí. Entonces, estos grupos de trabajo trabajamos en red con miembros de los distintos lugares del mundo, etcétera, y bueno, vamos concluyendo nuestras conclusiones, valga la redundancia, de la investigación, y eventualmente se publican depende, en publicaciones de revistas internacionales, libros, la página de la propia Academia, etcétera. Se participa en congresos internacionales, ahora, de hecho, en la... Paliativos, es verdad. Y ahora, de hecho, hay un congreso, una reunión que va a tener lugar en la Católica de Murcia, en la que también va a participar la Academia. Esta es un poco la actividad. Parte de las personas que fueron miembros ordinarios, bueno, dentro de la Academia está el miembro correspondiente y el miembro ordinario. El miembro correspondiente tiene una vigencia, su pertenencia de 3 años renovable, y el ordinario de 5 años renovable, y un consejo directivo que también tiene 5 años renovable. Y dentro de estos miembros ordinarios, el profesor Seifert lo fue, pero no entró en el grupo, en la Academia renovada, y él consideró oportuno constituir una academia, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Academia Juan Pablo II, ¿no? Academia Juan Pablo II para la Vida, que no es una academia vaticana, es decir, no pertenece a la estructura de las academias del Vaticano, pero que es un núcleo de pensamiento fundado por él con personas que él ha decidido incorporar. A la siguiente de este tipo respondes tú. Teníamos una pregunta de una señora. Muchas gracias. Yo quisiera hacer 2 pequeñas preguntas. Una es si dentro de la investigación de la Humana Vitae se sabe ya un poco, porque el mundo, diríamos, científico-bioética, porque la bioética empezaba en ese momento en el Hastings Center y en el Georgetown con el Kennedy Institute. Algunos de ellos esperaban verdaderamente que el Papa Pablo VI iba a abrir, Breman, el problema, decía, la situación del control de nacimientos, al punto que se extrañaron luego que verdaderamente la encíclica fuera más bien un canto a la vida, un canto a la fertilidad. Y bueno, Daniel Callahan ha estado como
enfadadísimo y como separado de su misma ideología cristiana a causa de eso. Ya no trabajaba ni en colaboración con el Kennedy. Y no digo nada, Tristan Engelhardt, que acabó pasando a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana porque el Papa no había abierto la vía diríamos, del control de nacimientos. Esa es una pregunta. Y la segunda es mucho más terrena. Yo, como ginecóloga en Barcelona, he estado mucho tiempo haciendo como voluntaria una consulta de ginecología para las chicas de las residencias de protección de menores. Empezó así, dentro del ACIS, que es la Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina, pero que allí acabó desbarcando toda mujer con problemas, ¿sí? Las mujeres de los recogidas de los pisos de Cáritas, es decir, las mismas prostitutas de la Rambla han venido a esa consulta. Y claro, ¿qué les explicas? ¿Qué les dices? ¿Se puede aplicar el principio del mal menor? ¿Cómo les explicas? Porque yo he tenido una señora de la limpieza de mi hospital que perdí tiempo en explicarle los métodos naturales y que el segundo mes estaba embarazada. Entonces, cuando te encuentras con estos casos tan duros y tan sin salida, diríamos, ¿qué se puede aplicar? Muchas gracias. Pues ¿no es la hora de cenar todavía? Esta es la última pregunta ya, que estamos en hora. A usted además le conozco, ¿verdad? De vista, sí. De la Pontificia Prohibida probablemente. Ah, vale. Esto me pasa. Lo primero es que en Estados Unidos había una gran alegría y seguridad de que el tema de la píldora iba a salir. O sea, y además había católicos prominentes, médicos, ginecólogos, que además decían que eran católicos, etcétera, etcétera, que estaban muy ya en esa línea. Entonces, su pregunta era eso, saber si... Si dentro de los escritos que se pueden guardar en las bibliotecas vaticanas, se puede seguir, ¿cuándo es el punto de inflexión, diríamos? Bueno, la AMA en un año hay punto de inflexión y se ve que es por influencias de este grupo, de grupos farmacéuticos, incluso de la Asociación de Abogados, o sea, es una cosa muy sorprendente, porque cambian en un año, pero es a puerta cerrada y no hay discusión, ni se publican las deliberaciones, etc. Ahora, don Gonzalo no ha tenido acceso a todo el archivo vaticano. Es decir, hay cosas que él no tiene. Con lo cual, no puedo saber lo que hay, o si hay. Pero desde luego hay mucha documentación que todavía no es pública. La segunda pregunta es complicada, porque ¿no? Es el caso de una mujer que en 2 meses se quedó embarazada. No lo sé. Tendría que haber estado ahí y tendría que haber hablado con ella. Yo he enseñado el método sintotérmico a cajeras de supermercado y a médicos. Prefiero enseñarlo a la cajera, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque me hace caso. O sea, me hace caso y parte con la mentalidad de que yo no sé, tú eres el que sabes. El médico sabe, la mujer que es médico sabe, y entonces hace caso relativamente, y es la que se queda embarazada
y te dice que la culpa la tiene el método. Cuando tú claramente dices, a ver, no me digas esto, por favor. O sea, yo me he encontrado con estas situaciones. Claro que hay situaciones complejas, pero lo que he dicho antes, es decir, hay que bajar al caso concreto para ver la solución concreta. La prostituta, obviamente, el método sintotérmico no es para la prostituta, obviamente, porque es un método matrimonial. Ahora, ¿qué es lo que yo como médico o como sistema social hay que hacer con la persona que trabaja en la prostitución? Hay que lograr que deje ese trabajo, porque no es lo mejor para ella. O sea, ser trabajadora de la prostitución no es como soy cajera en un supermercado. No, es una mujer que está en una situación nefasta para ella, donde hay muchas cosas sórdidas ocurriendo detrás, trata de mujeres, proxenetas, etc. Es decir, el objetivo, o sea, es un problema de derechos humanos. O sea, esa mujer lo que hay que hacer es acompañarle para que pueda salirse de la prostitución. Y luego uno hace lo que puede, y luego está la libertad humana, y esa mujer puede o no decidir seguir en esa vía o no. O sea, yo contestaría esto así, de manera global, ¿no? ¿Algo que añadir? No, solo incidir en lo que has dicho, que efectivamente la planificación natural es para el contexto del matrimonio. Es muy difícil, no es su contexto, efectivamente, la prostitución o escenarios de este estilo. Y en escenarios de este estilo, la mujer es la gran víctima, ¿no? Y es la que tiene que tratar de ser recuperada, acompañada, acogida, y que vaya pues, poco a poco recuperando su dignidad y su rol como mujer. Y a partir de ahí, pues efectivamente, acompañarla también en todo, en la integridad de la persona y también en la dimensión sexual. Pero es verdad que en un ámbito de prostitución estamos en un contexto en el que la planificación natural pues no es su lugar, ¿no? La propia encíclica la sitúa muy claramente en el matrimonio. Y solo una palabra más. A mí no me gustaría que nos fuéramos de aquí sin mencionar algo que no hemos mencionado, que yo sé que Joaquín comparte conmigo, y es que los hijos son un don. Y puesto que los hijos son un don, tienen que ser acogidos y no podemos ni fabricarlos por la fecundación in vitro, ni rechazarlos erigiéndonos en sus dueños por la anticoncepción artificial. Somos los canales transmisores de la vida, elegidos para perpetuar la especie. Se nos encarga lo más valioso, que es la vida humana naciente, y como tal don tiene que ser acogido, y el acto conyugal tiene que siempre dejar la puerta abierta a las dos dimensiones unitivas y fecundas. A mí esta era una cosa que tenía en la reserva preparada para preguntaros, y bueno, si queréis pues terminamos un poquito con esta aportación personal, pues de a vosotros qué os ha supuesto en vuestra vida familiar, matrimonial, pues esta carta, esta encíclica. Y bueno, pues también, oye, yo egoístamente os lo pregunto, estoy aquí casada, aquí está mi marido, tenemos 2 niños, y oye, pues mi pregunta es esa: ¿esta carta se puede aplicar a la vida? ¿Os ha ayudado? ¿Os ha servido? ¿Y de qué manera, así brevemente, como vuestra experiencia personal? Y con esto pues ponemos punto y seguido a estas conversaciones. Sí, yo creo que indiscutiblemente se puede y se debe aplicar a la vida, que no necesariamente tiene que ser un matrimonio católico o cristiano, que es ley natural, y que cuando hay amor, y ese amor es verdadero, y es un amor con las características del amor conyugal, la Humana Vitae tiene cabida, aunque ninguno de los cónyuges tenga fe o aunque uno de ellos no la tenga. Yo en mi vida personal, yo recuerdo con 18 años por ahí, encontrarme con el libro de Amor y Responsabilidad de San Juan Pablo II, antes de que fuera Papa,
y para mí fue un descubrimiento espectacular. O sea, puedo decir que desde ese momento estoy trabajando en estos temas. Y la Humane Vitae es como, ha sido también fundamental. Mi mujer y yo muchas veces nos decimos que no sabemos lo que hubiésemos hecho sin esto. O sea, en plan, pensamos muchas veces, qué pobre la gente que está en otra... O sea, nos da como pena la gente que no conoce esto, ¿no? O sea, que... Sí, saber que tienes tú la clave de la plenitud. Sí, sí, o sea, es esa reacción de, desde luego, ¿qué hubiésemos hecho? Nos preguntamos mucho, nos hacemos mucho esa pregunta. Pues nada, si les parece, ponemos aquí este punto y seguido, porque les emplazo para las próximas conversaciones de bioética, que serán en abril. Y nada, pues agradecerles a todos ustedes que hayan venido hasta aquí, agradeceros a vosotros vuestras brillantes aportaciones en esta quinta conversación de bioética y avisos publicitarios a la salida. Podéis recibir toda la información para seguir profundizando en estos temas, el programa de cursos online, máster internacional de bioética para quien quiera profundizar todavía más en temas de bioética y, como no, recibir toda la información apuntándoos aquí en la newsletter, dejáis vuestros datos, a la salida podréis encontrar. Y nada, muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino por acogernos aquí y, pues lo dicho, nos vemos en abril. Muchísimas gracias.